Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo de Dios, esta mañana el Espíritu Santo me ha dado una palabra poderosa para sus vidas. Una palabra que va a transformar la manera en que ustedes perciben el mundo espiritual. Una palabra que va a despertar en ustedes dimensiones que han estado dormidas. Alguien diga amén. Hermanos, así como tenemos 5 sentidos naturales: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, Dios nos ha dado sentidos espirituales. Escúchenme bien. Sentidos espirituales que necesitan ser activados, desarrollados y afinados para poder caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ver lo que Dios ve? ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios está diciendo? ¿Cuántos quieren percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta hora? Levanten sus manos, porque hoy, en el nombre de Jesús, vamos a activar esos sentidos espirituales que han estado adormecidos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escuchen esto: el hombre natural, el que solo opera con sus sentidos naturales, no puede percibir las realidades del reino. No puede. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Miren, yo puedo tener 20 vigésimos de visión natural, pero estar completamente ciega espiritualmente. Puedo tener un oído perfecto naturalmente, pero estar sorda a la voz del Espíritu. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Hebreos 5:14 nos dice algo poderoso: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Escucharon eso? Por el uso. Los sentidos espirituales se ejercitan, se desarrollan, se agudizan con el uso continuo. Es como cuando nace un bebé. Nace con todos sus sentidos, pero necesita desarrollarlos. Al principio no ve claramente, todo es borroso. Poco a poco va enfocando, va distinguiendo colores, formas, rostros. Asimismo pasa en el espíritu. Nacemos de nuevo con sentidos espirituales, pero necesitamos desarrollarlos. Pueblo de Dios, es tiempo de despertar. Es tiempo de activar lo que Dios ya puso dentro de ustedes. Algunos de ustedes han estado caminando como ciegos espirituales cuando Dios los llamó a ser videntes. Han estado sordos a la voz del Espíritu cuando Dios los llamó a ser profetas. Es tiempo de despertar. Vamos a empezar con la vista espiritual. Oh, la vista espiritual. Jesús dijo en Juan 5:19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Escucharon eso? Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre. Tenía una vista espiritual tan desarrollada que podía ver lo que el Padre estaba haciendo en el mundo espiritual. ¿Saben qué es lo primero que mata la vista espiritual? La religión, la tradición, el pensar que ya lo sabemos todo. Los fariseos tenían las escrituras, conocían la ley, pero cuando el Mesías estaba frente a ellos, no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban velados por la religión. 2 Reyes 6:17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. El mundo espiritual estuvo ahí todo el tiempo, pero el siervo no lo podía ver hasta que sus ojos espirituales estaban abiertos. ¿Cuántas veces estamos rodeados de ángeles y no los vemos? ¿Cuántas veces Dios está haciendo algo poderoso a nuestro alrededor y estamos ciegos, hermanos? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales. Pero escucha esto: no se trata solo de ver ángeles y demonios, se trata de ver las oportunidades de Dios, de ver las puertas abiertas, de ver lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Cuando desarrollo mi vista espiritual, puedo ver el potencial en alguien que todos rechazan. Puedo ver el propósito de Dios detrás de una situación difícil. Puedo ver la gloria venidera en medio del desierto presente. Declárenme: Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero ver lo que tú ves.
quiero ver tu gloria, quiero ver tus aviones, quiero ver las oportunidades del reino. Abre mis ojos. ¿Saben qué más ciego nuestros ojos espirituales? El pecado. El pecado es como una venda sobre nuestros ojos espirituales. Por eso el Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos pedirle a Dios que bastante toda venda, todo velo, todo impedimento. Algunos de ustedes han perdido la capacidad de ver en el espíritu porque han permitido que el pecado, el rencor, la amargura nublen su visión. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de limpiar esos ojos espirituales. Es tiempo de volver a ver con claridad. Miren lo que dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Pablo está orando para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. No está hablando de ojos físicos, está hablando de ojos espirituales. Cuando mis ojos espirituales están abiertos, puedo ver la esperanza en medio de la desesperación. Puedo ver la salida donde otros solo ven muros. Puedo ver la provisión donde otros solo ven escasez. Alguien necesita que sus ojos sean abiertos esta mañana. Les voy a contar un testimonio. Hace unos años estaba orando por una hermana que llevaba años buscando trabajo. Había enviado cientos de currículums. Había ido a decenas de entrevistas, pero nada. Mientras oraba, el Señor abrió mis ojos espirituales y vi una puerta cerrada con candado, pero luego vi que ella tenía la llave en su mano, pero no la estaba usando. Le dije: hermana, Dios me está mostrando que la llave está en sus manos. Hay algo que usted no está haciendo. Ella se quebrantó y confesó que Dios le había dicho que se reconciliara con su hermana antes de darle el trabajo, pero ella se había resistido. Gloria a Dios. Cuando obedeció, en menos de 2 semanas tenía trabajo. Los ojos espirituales revelan lo que los naturales no pueden ver. Ahora somos capaces del oído espiritual. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No dice algunas de mis ovejas, dice mis ovejas. Si eres oveja del Señor, tienes la capacidad de escuchar su voz. Pero aquí está el problema. Vivimos en una generación llena de ruido. Ruido, ruido, ruido por todos lados. El ruido del mundo, el ruido de nuestras preocupaciones, el ruido de las redes sociales, el ruido de las opiniones de otros. Y en medio de tanto ruido hemos perdido la capacidad de escuchar la voz suave y apacible de Dios. 1 Reyes 19:12 dice que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios susurra. Y si nuestros oídos espirituales no están afinados, no vamos a escuchar su susurro. ¿Cuántas veces Dios te ha querido anunciar de algo y no escuchaste? ¿Cuántas veces te quisieron guiar y estabas tan lleno de ruido que no pudiste oír? Es tiempo de afinar esos oídos espirituales. ¿Saben cómo se afinan los oídos espirituales? Con tiempo en la presencia de Dios, con tiempo en silencio, con tiempo meditando en su palabra. Mientras más tiempo paso con alguien, más reconozco su voz. Puedo estar en un lugar lleno de gente y reconocer la voz de mi esposo entre 1000 voces. ¿Por qué? Porque paso tiempo con él. Lo mismo pasa con Dios. Mientras más tiempo paso en su presencia, más familiar se hace su voz. Puedo distinguir su voz de la voz del enemigo, de la voz de mi carne, de la voz del mundo. Pero necesito pasar tiempo con él. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. 1 Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando Dios lo llamó, pensó que era Elí. Tuvo que aprender a discernir la voz de Dios. Algunos de ustedes están confundiendo voces. Están confundiendo la voz de sus emociones con la voz de Dios. Están confundiendo la voz de sus deseos con la voz del Espíritu. Necesitan afinar esos oídos espirituales. ¿Quieres escuchar algo poderoso? El oído espiritual no solo escucha palabras, escucha el corazón de Dios. Escucha los gemidos del Espíritu. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Cuando desarrollo mi oído espiritual, puedo escuchar esos gemidos del Espíritu, puedo sentir el peso de intercesión, puedo percibir cuando el Espíritu quiere orar a través de mí. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay veces que estoy en mi casa haciendo mis cosas normales y de repente siento un peso en mi espíritu. Es el Espíritu Santo llamándome un intercesor. Si mi oído espiritual no está afinado, voy a ignorar ese llamado. Pero si está afinado, voy a dejar todo y ponerme a orar. Les comparto otro testimonio. Una madrugada cerca de las 3 a.m. me desperté con una urgencia de orar por un joven de la iglesia. No sabía por qué, solo sabía que tenía que orar. Oré hasta que sentí paz. Al día siguiente me enteré que ese joven había tenido un accidente a esa misma hora, pero milagrosamente salió ileso. El oído espiritual puede salvar vidas. Profundicemos más. El olfato espiritual. Sí, tenemos olfato espiritual. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El olfato espiritual nos permite discernir atmósferas. Cuando entro a un lugar puedo percibir si hay presencia de Dios o presencia demoníaca. Puedo percibir si hay unidad o división. Puedo percibir si hay amor o rencor. El olfato espiritual discierne atmósferas. Filipenses 4:18 habla de olor fragante, sacrificio aceptado, agradable a Dios. Hay cosas que producen olor fragante en el mundo espiritual. La adoración, la oración, el servicio, el amor. Y hay cosas que producen mal olor. El pecado, la rebelión, el orgullo, la religiosidad. ¿Han estado alguna vez en un lugar donde podía oler que algo no estaba bien? Naturalmente todo parecía estar bien, pero en su espíritu percibían que algo andaba mal. Eso es el olfato espiritual funcionando. El olfato espiritual también nos ayuda a discernir el verdadero carácter de las personas. Más allá de las apariencias, más allá de las palabras bonitas, el olfato espiritual percibe lo que realmente hay en el corazón. Job 14:9 dice algo interesante. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hasta un árbol puede oler el agua y revivir. ¿Cuánto más nosotros deberíamos poder percibir cuando el río de Dios está cerca? Cuando mi olfato espiritual está desarrollado, puedo percibir cuando Dios está a punto de hacer algo. Puedo oler el avivamiento antes de que llegue. Puedo percibir el cambio de temporada espiritual. Alguien necesita activar su olfato espiritual. Pero cuidado, así como el olfato natural se puede dañar, el olfato espiritual también. ¿Qué daña el olfato espiritual? Exponernos constantemente a ambientes contaminados espiritualmente. Si paso mucho tiempo en ambientes donde hay chisme, división, mundanalidad, mi olfato espiritual se va a cauterizar. Necesitamos proteger nuestros sentidos espirituales. No podemos exponernos a cualquier cosa y pensar que no nos va a afectar. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, el gusto espiritual. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, hay un gusto espiritual. Podemos saborear la bondad de Dios, la dulzura de su presencia, la satisfacción de su palabra. El gusto espiritual nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Así como el gusto natural nos advierte cuando algo está descompuesto o envenenado, el gusto espiritual nos advierte cuando algo no es de Dios. Hebreos 6:5 habla de los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Se puede gustar la palabra, se pueden saborear los poderes del siglo venidero. Gloria a Dios. ¿Saben qué pasa cuando alguien pierde el gusto natural? Todo le sabe igual, no disfrutes la comida. Asimismo, cuando perdemos el gusto espiritual, todo nos da igual. La presencia de Dios no nos emociona, la palabra no nos alimenta, la adoración no nos mueve. Es una tragedia perder el gusto espiritual. Algunos de ustedes han estado comiendo tanto del mundo que han perdido el gusto por las cosas de Dios. Han llenado tanto su paladar espiritual con entretenimiento mundano, con filosofías humanas, con religiosidad vacía, que ya no pueden saborear la dulzura de la presencia de Dios. Es tiempo de hacer un ayuno espiritual, es tiempo de
limpiar ese paladar, es tiempo de volver a gustar. Qué bueno es el Señor. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tu palabra y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando mi gusto espiritual está sano, la palabra de Dios es dulce como la miel. Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero si mi gusto espiritual está dañado, la palabra me parece aburrida, pesada, sin sabor. El gusto espiritual también me ayuda a discernir la calidad espiritual de lo que recibo. Puedo escuchar una predicación y discernir si viene del espíritu o de la carne. Puedo participar de una reunión y saber si hay unción verdadera o solo emocionalismo. El gusto espiritual discierne. Y finalmente el tacto espiritual. Sí, podemos tocar y ser tocados en el espíritu. Lucas 8:46 dice que Jesús sintió que poder había salido de él cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó. Sintió el toque. El tacto espiritual es la capacidad de sentir la presencia tangible de Dios. Es sentir su mano sobre nuestra vida, es percibir su toque sanador, es experimentar su abrazo consolador. Pero el tacto espiritual también nos permite ministrar a otros con poder. Cuando impongo manos sobre alguien, no es solo un acto físico, hay una transferencia espiritual, hay una impartición, hay un fluir del poder de Dios. Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A través del tacto había una impartición espiritual. Por eso es tan importante ser cuidadosos con quien nos impone manos. Nadie debe tocarnos espiritualmente. El tacto espiritual también nos permite sentir el dolor de los demás. Cuando alguien está sufriendo, puedo sentirlo en mi espíritu. Cuando alguien está gozoso, puedo percibirlo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero escucha esto: así como los sentidos naturales pueden ser engañados, los sentidos espirituales también pueden ser engañados si no están alineados con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que todo lo que percibimos en el espíritu lo filtraremos a través de la palabra. No todo lo que siento es de Dios, no todo lo que veo es de Dios, no todo lo que escucho es de Dios. Necesito discernimiento. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Los sentidos espirituales sin discernimiento son peligrosos. Puedo ver cosas en el espíritu y malinterpretarlas. Puedo escuchar voces y confundirlas. Puedo sentir cosas y dejarme llevar por emociones. Necesito la palabra como ancla. Pueblo de Dios, es tiempo de desarrollar estos sentidos. Es tiempo de ejercitarlos. Es tiempo de afinarlos, porque estamos viviendo en días donde necesitamos máximo discernimiento espiritual. ¿Cómo desarrollo mis sentidos espirituales? Primero, con hambre. Tiene que tener hambre de más. Confórmate con lo natural. Cuando Dios te está llamando a lo sobrenatural, es pecado. Pídele a Dios que despierte en ti un hambre insaciable por las cosas espirituales. Segundo, con práctica. Los sentidos se desarrollan con el uso. Empieza a prestar atención a lo que percibes en tu espíritu. Cuando entres a un lugar, percibe la atmósfera. Cuando hables con alguien, escucha más allá de sus palabras. Cuando ores, espera en silencio para escuchar la respuesta. Tercero, con santidad. El pecado embota los sentidos espirituales. La santidad los agudiza. Mientras más limpio esté tu corazón, más clara será tu percepción espiritual. No puedes vivir en pecado y esperar tener sentidos espirituales agudos. Cuarto, con sumisión a la palabra. Todo lo que percibas debe estar sujeto a la palabra de Dios. La palabra es la que entrena mis sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. Sin la palabra, mis sentidos pueden ser engañados. Quinto, con comunión con el Espíritu Santo. Él es quien activa y desarrolla nuestros sentidos espirituales. Mientras más comunión tengas con Él, más sensible serás a las cosas espirituales. Les voy a compartir algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde mis sentidos espirituales estaban tan embotados que no percibía nada.
Iba a la iglesia por costumbre, leía la Biblia por obligación, oraba por rutina, pero no había vida, no había fuego, no había pasión. Un día, desesperada, clamé a Dios: Señor, quiero volver a verte, quiero volver a escucharte, quiero volver a sentirte. Y Dios en su misericordia comenzó un proceso de restauración en mi vida. Me mostró áreas de pecado que tenía que confesar. Me llevó a un tiempo de ayuno y búsqueda profunda, y poco a poco mis sentidos espirituales comenzaron a despertar. Empecé a escuchar su voz de nuevo, empecé a ver su mano en mi vida, empecé a percibir su presencia de manera tangible. Fue como volver a nacer espiritualmente. Desde entonces cuido mis sentidos espirituales como un tesoro. No permita que nada los contamine. No me expongo a cosas que sé que los van a embotar. Mantengo una vida de oración y ayuno constante, y la diferencia es abismal. Ahora puedo entrar a un hospital y percibir dónde hay más necesidad de oración. Puedo estar en una reunión de negocio y discernir las intenciones de los corazones. Puedo caminar por la calle y el Espíritu Santo me muestra a quién debe ministrar. Los sentidos espirituales cambian tu vida, pero déjame advertirles algo: con el desarrollo de los sentidos espirituales viene mayor responsabilidad. Lucas 12:48 dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Si Dios te muestra algo en el espíritu, es para que hagas algo al respecto. Si te muestra que alguien necesita oración, ora. Si te muestra pecado, confróntalo en amor. Si te muestra peligro, advierte. No seas un espectador espiritual, sé un guerrero activo. También viene la persecución. Cuando tus sentidos espirituales están activos, el enemigo te ve como una amenaza. Vas a experimentar mayor guerra espiritual. Pero no temas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que dejemos de caminar como ciegos espirituales en un mundo que necesita desesperadamente dirección divina. Es tiempo de activar lo que Dios ya puso dentro de nosotros. Imagínense una iglesia donde todos los creyentes tienen sus sentidos espirituales activados. Una iglesia que puede ver lo que Dios está haciendo y moverse con Él. Una iglesia que puede escuchar su voz claramente y obedecerla. Una iglesia que puede percibir las artimañas del enemigo y frustrarlas. Esa es la iglesia que Dios está levantando. No más cristianos carnales que solo viven por lo que ven naturalmente. No más creyentes sordos a la voz del Espíritu. No más hijos de Dios insensibles a su presencia. Es tiempo de despertar. Algunos de ustedes han estado en la iglesia por años, pero nunca han desarrollado sus sentidos espirituales. Han dependido de otros para escuchar de Dios por ustedes. Han dependido del pastor, del profeta, del intercesor. Pero Dios quiere hablarte directamente a ti. Quiere mostrarte cosas a ti. Pero quiere usarte a ti. Pero necesitas desarrollar tus sentidos espirituales. Miren lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sobre toda carne, no solo sobre algunos escogidos, no solo sobre los líderes, sobre toda carne. Eso te incluye a ti. Dios quiere que profetice, que sueñes sueños, que veas visiones, pero necesitas sentidos espirituales activados. Les testifico que cuando empecé a buscar esto con desesperación, Dios fue fiel. Empecé a tener sueños proféticos, empecé a ver visiones, empecé a escuchar su voz con claridad. No porque sea especial, sino porque busqué con hambre. Recuerdo una vez que estaba ministrando en una iglesia y mientras predicaba, vi en el espíritu una mujer en la congregación atada con cadenas. El Señor me mostró que había sido víctima de abuso y que esas cadenas representaban su falta de perdón. Me detuve en medio de la predicación y dije: hay una mujer aquí que fue abusada hace años y no ha podido perdonar. Dios quiere libertarte hoy. La mujer empezó a llorar desconsoladamente y pasó al frente. Ese día fue completamente libre después de años de tormento. Los sentidos espirituales son para liberar. Otra vez estaba en mi casa orando cuando de repente escuché en mi espíritu el nombre de una hermana de la iglesia. El Espíritu Santo me urgió a llamarla inmediatamente. Cuando la llamé, estaba a punto de tomar una decisión terrible que hubiera destruido su familia. La palabra que Dios me dio la detuvo. Los sentidos espirituales salvan familias.
En otra ocasión entré a una casa para hacer una visita pastoral e inmediatamente sentí una opresión terrible. Mi olfato espiritual percibió que había actividad demoníaca. Cuando pregunté, me confesaron que habían estado practicando el espiritismo. Pudimos ministrar liberación porque los sentidos espirituales revelaron lo oculto. Esto no es para supercristianos, esto es para todo hijo de Dios que quiera caminar en la plenitud de su llamado, pero requiere pagar un precio, requiere disciplina espiritual, requiere morir al yo. ¿Saben qué es lo que más me duele? Ver cristianos conforme con una vida espiritual mediocre, conforme con ir a la iglesia el domingo y ya, conforme con no escuchar a Dios, conforme con no ver su gloria. Eso no es cristianismo, eso es religión muerta. El cristianismo verdadero es una aventura sobrenatural. Es caminar diariamente en lo milagroso, es ser guiado por el Espíritu momento a momento, es ver la mano de Dios en todo, es escuchar su voz en lo cotidiano, es vivir con sentidos espirituales activados. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque desarrollar los sentidos espirituales requiere tiempo en la presencia de Dios. No estoy hablando de 5 minutos de oración rápida. Estoy hablando de tiempo de calidad, buscando su rostro. ¿Cuánto tiempo pasa realmente en su presencia? Ayuno regular. El ayuno agudiza los sentidos espirituales como nada más. Cuando negamos la carne, el espíritu se fortalece. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste con propósito? Meditación en la palabra. No solo leerla, sino meditar, rumiar, digerir. La palabra entrena nuestros sentidos espirituales. ¿Cuánto tiempo dedica a meditar en las escrituras? Obediencia inmediata. Cuando Dios habla, obedece. Cada vez que desobedeces, tus sentidos espirituales se embotan un poco más. ¿Estás obedeciendo lo que Dios ya te ha mostrado? Santidad radical. No puedes jugar con el pecado y esperar tener sentidos espirituales agudos. La santidad no es opcional, es esencial. Hay áreas de tu vida que necesitas rendir. Escúcheme, estamos viviendo en los últimos tiempos. Los días son malos, el engaño está aumentando, la maldad se está multiplicando. Necesitamos sentidos espirituales más que nunca. Mateo 24:24 advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo vamos a discernir entre lo verdadero y lo falso si nuestros sentidos espirituales están dormidos? ¿Cómo vamos a navegar en estos tiempos peligrosos sin la guía del Espíritu? Por eso el enemigo trabaja tanto para adormecer nuestros sentidos espirituales. Él sabe que un cristiano con sentidos espirituales activados es peligroso para su reino. Por eso promueve el entretenimiento excesivo, la distracción constante, el ruido perpetuo, todo para que no escuchemos la voz de Dios. Miren lo que está pasando en nuestra generación. Los jóvenes pasan horas en las redes sociales, pero no pueden pasar 10 minutos en oración. Conocen todos los filtros de Instagram, pero no conocen la voz del Espíritu Santo. Tienen millas de seguidores, pero no pueden seguir a Jesús. Es una tragedia espiritual. Y no solo los jóvenes. Veo adultos supuestos maduros en la fe que no pueden discernir entre la bendición de Dios y las artimañas del enemigo. Caen en cada engaño. Se dejan llevar por cada viento de doctrina. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales están atrofiados. Pero hoy es el día de despertar. Hoy es el día de activación. Hoy es el día que Dios quiere abrir tus ojos espirituales, destapar tus oídos espirituales, sensibilizar todos tus sentidos espirituales. ¿Estás listo? Les voy a dar algunas claves prácticas para desarrollar cada sentido espiritual. Para desarrollar la vista espiritual, pasa tiempo visualizando las promesas de Dios. Cuando ores, pídele a Dios que te muestre, no solo que te hable. Practica ver a las personas como Dios las ve, no como aparentan ser. Antes de tomar decisiones, pregúntale a Dios: ¿qué ves tú en esta situación? Una práctica poderosa es lo que yo llamo oración visual. Cuando oro por alguien, le pido a Dios que me muestre qué está pasando en el mundo espiritual con esa persona. Muchas veces Él me muestra cadenas que necesitan ser
rotas, puertas que necesitan ser abiertas o bendiciones que están por venir. También practican la contemplación. No solo lean la palabra, contémplenla. Por ejemplo, cuando te apoyas en Jesús calmando la tormenta, no solo te apoyas en las palabras. Cierren sus ojos y visualicen la escena. Vean las olas, escuchen el viento, observen el rostro de Jesús. Dejen que el Espíritu Santo les dé vista espiritual de las Escrituras. Para desarrollar el oído espiritual, practiquen el silencio. Sí, el silencio. Apaguen el teléfono, la televisión, la música y escuchen. Al principio será incómodo porque estamos adictos al ruido, pero perseveren. En el silencio es donde más claramente se escucha la voz de Dios. Cuando lea la Biblia, después de leer, pregunten: Señor, ¿qué me quiere decir a través de este pasaje? Y esperen, no se apuren, denle tiempo a Dios para hablar. Muchas veces leemos la Biblia como si fuera el periódico, rápido y sin esperar respuesta. Pero es la palabra viva de Dios. También aprenderán a escuchar los sonidos del Espíritu. Hay veces que en la adoración el Espíritu Santo quiere llevarnos en una dirección específica. Si nuestro oído espiritual está afinado, podemos seguir su dirección, podemos sentir cuando quiere que cambiemos de canción, cuando quiere que hagamos silencio, cuando quiere que declaremos. Para desarrollar el olfato espiritual, sean conscientes de las atmósferas. Cuando entren a un lugar, tomen un momento para percibir qué hay en el ambiente. No se deja llevar solo por lo que ven naturalmente. Muchas veces lugares que parecen muy bonitos están llenos de opresión espiritual. Aprendan a identificar el olor del orgullo, de la rebelión, del control, de la manipulación. Estos espíritus tienen una firma espiritual que se puede percibir. De la misma manera, aprendan a reconocer el aroma de la humildad, del amor genuino, de la unción verdadera. Cuando alguien les hable, no solo escuchen sus palabras, perciban qué espíritu está detrás de esas palabras. ¿Huele a vida o a muerte? ¿Una edificación o una destrucción? ¿A amor o a manipulación? El olfato espiritual les puede ahorrar muchos problemas. Para desarrollar el gusto espiritual, sean selectivos con lo que se consume espiritualmente. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena bonito es de Dios. Aprendan a saborear la enseñanza antes de tragarla completa. Cuando escuchen una prédica, una profecía, una enseñanza, pruébenla primero. ¿Sabes? Una palabra de Dios o una opinión humana tiene el sabor de la verdad o el sabor amargo del error. Deja un buen sabor en su espíritu o los deja con indigestión espiritual. También cultivan el apetito por las cosas de Dios. Mientras más coman de su palabra, más hambre tendrán. Mientras más beban de su presencia, más sed tendrán. El gusto espiritual se desarrolla con la exposición constante a lo genuino. Para desarrollar el tacto espiritual, practiquen la imposición de manos con fe. Cuando oren por alguien, no lo hagan mecánicamente. Esperan sentir el fluir del Espíritu. A veces sentir calor, a veces frío, a veces temblor, a veces nada. Pero estén atentos. Sean conscientes al toque de Dios en sus propias vidas. Cuando Él los esté corrigiendo, no se endurezcan. Cuando los esté consolando, reciban su abrazo. Cuando los esté empujando a hacer algo, obedezcan. El tacto espiritual se embota con la desobediencia. También aprenderán a tocar a otros en el Espíritu a través de la intercesión. Cuando oren por alguien que está lejos, extiendan su fe y tóquenlos en el Espíritu. La distancia no es barrera en el mundo espiritual. He visto sanidades y liberaciones ocurrir a millas de kilómetros de distancia. Ahora déjenme hablarles sobre los peligros de los sentidos espirituales sin madurez, porque así como es peligroso no tenerlos desarrollados, también es peligroso tenerlos sin la madurez para manejarlos. Conozco personas que empezaron a ver en el Espíritu y se llenaron de orgullo, se creían superiores a los demás, empezaron a menospreciar a los que no veían lo que ellos veían. Eso es carnalidad, no espiritualidad. Otros empezaron a escuchar voces y no tenían el discernimiento para filtrarlas.
terminaron siguiendo voces que no eran de Dios y se desviaron. Por eso es tan importante estar fundamentados en la palabra y sometidos a autoridad espiritual. También he visto personas que se volvieron adictas a las experiencias espirituales. Solo querían ver visiones, tener sueños, sentir manifestaciones. Se olvidaron de que el propósito de los sentidos espirituales no es la experiencia en sí, sino conocer a Dios y servirle mejor. 1 Corintios 14, uno dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Sigue el amor primero. Los sentidos espirituales sin amor son como címbalo que retiñe. Pueden hacer mucho ruido, pero no edifican a nadie. También está el peligro del miedo. Algunas personas cuando empiezan a ver en el mundo espiritual se llenan de temor, ven demonios en todos lados, viven atormentados. Ese no es el propósito. El propósito es ver más de Dios, no vivir enfocados en el enemigo. 2 Reyes 6:16 dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando tus ojos espirituales se abren, sí, vas a ver la realidad de la guerra espiritual, pero también vas a ver que mayor es el que está en nosotros. Sin temas, otro peligro es querer forzar las cosas. He visto personas tan desesperadas por tener experiencias espirituales que se abren a cualquier espíritu, practican técnicas peligrosas, se exponen al oculto. ¡Cuidado! Los sentidos espirituales se desarrollan en la presencia de Dios, no con técnicas humanas. También está el peligro de la independencia. Algunas personas cuando desarrollan sus sentidos espirituales creen que ya no necesitan a nadie. No necesito la iglesia, no necesito cobertura, no necesito consejo. Error fatal. Mientras más sensibles seamos espiritualmente, más necesitamos estar conectados al cuerpo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No importa cuán desarrollados estén tus sentidos espirituales, siempre necesitas la confirmación y el equilibrio del cuerpo de Cristo. Les comparto una experiencia personal sobre esto. Hace años tuve una visión muy clara sobre una dirección que debía tomar la iglesia. Estaba tan seguro de lo que había visto que quería implementarlo inmediatamente. Pero mi esposo, que es mi cobertura, me pidió que esperara y lo sometiera al consejo de ancianos. ¿Cuánto me molestó en ese momento? Yo había visto, yo había escuchado, ¿por qué tenía que esperar? Pero obedece. Cuando lo presenté al consejo, ellos confirmaron la visión, pero Dios les mostró que el tiempo no era el correcto. Había detalles que yo no había visto. La sumisión me salvó de un error costoso. Ahora quiero hablarles específicamente a los jóvenes. Dios quiere usar su generación poderosamente. Joel profetizó que los jóvenes verían visiones, pero veo una generación distraída, una generación adormecida, una generación que ha cambiado la gloria de Dios por los likes de Instagram. Jóvenes, despierten. Dios quiere usarlos, quiere mostrarles cosas grandes y ocultas, quiere hablarles, guiarlos, ungirlos. Pero necesitan desconectarse del ruido del mundo y conectarse con el cielo. Necesitarán desarrollar sus sentidos espirituales. Imagínense lo que Dios puede hacer con una generación de jóvenes que ven en el espíritu, que escuchan su voz, que disciernen los tiempos. Pueden cambiar el mundo, pero tienen que pagar el precio. Tienen que buscar a Dios como sus padres y abuelos nunca lo hicieron. No se conforman con un cristianismo de segunda mano. No se conforman con vivir de las experiencias de otros. Dios quiere encuentros cara a cara con ustedes. Quiere revelarles misterios. Quiere usarlos en señales y prodigios. Pero necesitan sentidos espirituales activados. Y a los padres les digo, no apaguen el fuego espiritual de sus hijos. Cuando su hijo les diga que tuvo un sueño, no lo ignorarán. Cuando su hija les diga que sintió algo en la oración, no lo minimicen. Cultiven los sentidos espirituales de sus hijos desde pequeños. 1 Samuel 3:19 dice sobre Samuel: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Desde niño Samuel tenía sus oídos espirituales abiertos. Así deben criar a sus hijos, con sensibilidad espiritual. Enséñenles a escuchar la voz de Dios. Enséñenles a percibir su presencia. Enséñenles a discernir entre el bien y el mal. No solo les
les den reglas, denles discernimiento espiritual. No solo les den religión, denles encuentros con Dios. Ahora quiero hablarles sobre cómo los sentidos espirituales afectan diferentes áreas de nuestra vida. En el matrimonio, cuando ambos cónyuges tienen sentidos espirituales desarrollados, pueden percibir los ataques del enemigo antes de que causen daño. Pueden escuchar la dirección de Dios para su familia. Pueden ver el propósito divino en sus hijos. He ministrado matrimonios donde uno de los cónyuges percibía que algo estaba mal, pero no le hacían caso. Después se descubriría una infidelidad o un problema grave. Los sentidos espirituales pueden salvar matrimonios, pero ambos deben estar sintonizados. En los negocios, sí, los sentidos espirituales funcionan en los negocios. Puedes discernir con quién asociarte y con quién no. Puedes percibir las trampas del enemigo. Puedes escuchar la dirección de Dios para tus finanzas. Conozco empresarios que antes de cerrar cualquier trato buscan la dirección de Dios. Han evitado fraudes millonarios por escuchar la voz del Espíritu. Han encontrado oportunidades de oro para tener sus ojos espirituales abiertos. Dios quiere prosperarte, pero necesitas discernimiento. En el ministerio, obviamente en el ministerio los sentidos espirituales son esenciales. ¿Cómo puedes pastorear si no escuchas la voz del pastor? ¿Cómo puedes guiar si no ves el camino? ¿Cómo puedes ministrar si no percibes las necesidades? He visto ministerios destruidos porque los líderes tenían sus sentidos espirituales embotados. No percibieron las señales de advertencia, no escucharon las alarmas del espíritu, no vieron las trampas del enemigo. ¡Qué tragedia! Pero también he visto ministerios florecer porque los líderes mantienen sus sentidos espirituales afilados. Pueden navegar las aguas turbulentas del ministerio porque escuchan la voz del capitán. Pueden evitar los escollos porque ven más allá de lo natural. En la guerra espiritual, aquí es donde los sentidos espirituales son absolutamente críticos. No puedes pelear contra un enemigo que no puedes ver. No puedes resistir ataques que no percibes. No puedes vencer si no escuchas las estrategias del cielo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual y necesitas sentidos espirituales para pelearla. Necesitas ver dónde está posicionado el enemigo. Necesitas escuchar las órdenes del comandante. Necesitas percibir los cambios en la batalla. Les testifico que ha habido momentos en mi vida donde solo los sentidos espirituales me han salvado de ataques devastadores. Una vez estaba a punto de viajar para un compromiso ministerial cuando sentí una fuerte opresión en mi espíritu. Todo estaba arreglado, los boletos comprados, pero la opresión no me dejaba. Decidí cancelar el viaje, aunque no tenía intención de por qué. Días después me enteré que hubo un accidente terrible en el vuelo que iba a tomar. El Espíritu Santo me había advertido. Si no hubiera tenido mi sentido espiritual de percepción activada, ¿quién sabe qué hubiera pasado? En otra ocasión, estaba orando por una mujer cuando de repente vi en el espíritu una serpiente enrollada en su cuello. El Señor me reveló que era un espíritu de suicidio. Cuando lo confronté, la mujer se quebrantó y confesó que había estado planeando quitarse la vida esa misma noche. La vista espiritual salvó una vida, pero no solo en situaciones dramáticas. En lo cotidiano, los sentidos espirituales marcan la diferencia. Puedo estar en el supermercado y el Espíritu Santo me impulsa a hablarle a alguien. Puedo estar manejando y siento que debo tomar otra ruta. Puedo estar en casa y percibo que debo llamar a alguien. Vivir con sentidos espirituales activados es vivir en aventura constante con Dios. Nunca sabes qué va a pasar. Cada día es una nueva oportunidad de ver su gloria, de escuchar su voz, de participar en sus planos. Pero requiere sensibilidad, requiere estar atento, requiere morir a nuestra agenda para seguir la suya. No puedo estar tan ocupada con mis aviones que no perciba los suyos.
No puedo estar tan llena de ruido que no escuche su susurro. Por eso la disciplina espiritual es tan importante. No es legalismo, es necesidad. Si quiero mantener mis sentidos espirituales afilados, necesito tiempo diario de calidad con Dios, no negociable. Antes de enfrentar el día, necesito sintonizarme con el cielo. Necesito escuchar las instrucciones del día. Necesito ver lo que Dios quiere hacer. Ayuno regular. El ayuno limpia los canales espirituales. Es como hacer mantenimiento a tus sentidos espirituales. Elimine la estática, aclare la recepción, agudiza la percepción. Meditación constante en la palabra. La palabra calibra mis sentidos espirituales. Me ayuda a distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Me entrena para ver cómo Dios ve. Me enseña a percibir correctamente la comunión con el Espíritu Santo. Él es quien activa y mantiene nuestros sentidos espirituales. Sin Él estamos ciegos, sordos, insensibles. Con Él todo el mundo espiritual se abre ante nosotros. Santidad práctica. No puedo pretender tener sentidos agudos mientras vivo en pecado. El pecado es como mugre en los lentes espirituales. Nubla la visión, distorsiona la percepción, confunde los sentidos. Iglesia, es hora de despertar, es hora de activar lo que Dios puso en nosotros, es hora de dejar de vivir como simples mortales cuando somos hijos del Altísimo. Es hora de caminar en la dimensión sobrenatural para la cual fuimos creados. Los días que vienen exigirán máximo discernimiento espiritual. El engaño será tan sutil que solo los que tienen sentidos espirituales activados podrán navegarlo. Las señales y prodigios mentirosos serán tan convincentes que solo los que escuchan la voz del Espíritu podrán discernir. Mateo 24, 4 hasta 5 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. ¿Cómo evitaremos el engaño? Con sentidos espirituales afinados. No podemos depender solo de lo que vemos naturalmente. No podemos guiarnos solo por lo que suena bien. No podemos confiar solo en lo que se siente bien. Necesitamos discernimiento espiritual. 2 Tesalonicenses 2:9 hasta 10 advierte sobre la obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo distinguiremos entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo sabremos si un milagro es de Dios o del enemigo? Solo con sentidos espirituales entrenados por la palabra. Por eso el enemigo trabaja tanto para mantenernos dormidos espiritualmente. Él sabe que una iglesia con sentidos espirituales activados es invencible. Una iglesia que ve lo que Él está tramando, que escucha las estrategias del cielo, que percibe sus movimientos, es una iglesia peligrosa para su reino. Pero no se trata solo de guerra espiritual, se trata de conocer a Dios íntimamente. Los sentidos espirituales nos permiten experimentar a Dios de maneras que la mente natural no puede comprender. Cuando tus ojos espirituales están abiertos, puedes ver su gloria en la creación, su mano en las circunstancias, su rostro en la adoración. Cuando tus oídos espirituales están destapados, puedes escuchar su risa, sus canciones, sus secretos. Cuando tu olfato espiritual está activado, puedes percibir el perfume de su presencia, el aroma de su amor. Cuando tu gusto espiritual está desarrollado, puedes saborear su bondad, degustar su gracia. Cuando tu tacto espiritual está sensibilizado, puedes sentir su abrazo, su caricia, su mano guiadora. Es una dimensión gloriosa de intimidad con Dios. Y está disponible para todo el que la busque con hambre y desesperación. No es para una élite espiritual, es para todo hijo de Dios que no se conforme con menos de lo que el Padre tiene para dar. Permítanme compartir algo más personal. Hubo una época en mi vida donde pasé por un desierto espiritual terrible. Mis sentidos espirituales parecían haber desaparecido. No escuchaba a Dios, no veía su mano, no percibió su presencia. Fue aterrador. Clamé y clamé, pero el cielo parecía de bronce. Revisado mi vida buscando pecado oculto. Ayuné hasta el agotamiento, pero nada. Fue entonces cuando Dios me enseñó una lección valiosa. A veces Él permite estos desiertos para llevarnos a un nivel más profundo.
En ese desierto aprenderé a caminar por fe, no por vista. Aprendí a confiar en su palabra más que en mis experiencias. Aprendí que mi relación con Él no dependía de lo que sintiera o percibiera, sino de lo que Él había prometido. Cuando finalmente salí de ese desierto, mis sentidos espirituales regresaron multiplicados. Podía ver con más claridad, escuchar con más precisión, percibir con más exactitud. El desierto había sido un entrenamiento, no un castigo. Si alguien aquí está pasando por un desierto similar, no se desespere. Sigue buscando, siga clamando, siga creyendo. Dios está trabajando algo profundo en usted. Cuando salga será con sentidos espirituales más agudos que nunca. Ahora, quiero darles algunas advertencias finales sobre los sentidos espirituales. Primero, no se comparen con otros. Dios desarrolla los sentidos espirituales de manera diferente en cada persona. Algunos son más visuales, otros más auditivos. Algunos se perciben más fácilmente, otros necesitan más tiempo. No se frustren si otros parecen avanzar más rápido. Segundo, no busquen las experiencias por las mismas experiencias. El propósito no es tener visiones para impresionar a otros, no es escuchar voces para sentirse especial, es conocer a Dios y servirle mejor. Mantenga el enfoque correcto. Tercero, no se volverán dependientes de los sentidos espirituales. Sí, son importantes, sí, los necesitamos, pero nuestra fe no puede depender de lo que vemos o sentimos. Habrá momentos donde tendrán que caminar por fe pura, sin ninguna percepción especial. Cuarto, no use los sentidos espirituales para controlar o manipular. He visto personas que dicen, Dios me mostró para salirse con la suya, que usan, tengo una palabra para controlar a otro. Eso es brujería, no cristianismo. Los sentidos espirituales son para servir, no para dominar. Quinto, manténganse humildes. Mientras más Dios les muestre, más humildes deben ser. El orgullo espiritual es el camino más rápido para perder los sentidos espirituales. Recuerden que todo es por gracia, no por mérito propio. Sexto, busquen confirmación. Especialmente en decisiones importantes, no se guían solo por lo que perciben. Busquen confirmación en la palabra, en el consejo sabio, en las circunstancias. Dios confirmará su dirección de múltiples maneras. Séptimo, no tengan miedo. Algunos evitan desarrollar sus sentidos espirituales por miedo a ver cosas perturbadoras o a ser engañados. Pero el miedo no es de Dios. Él nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Con Él estamos seguros. Pueblo de Dios, el tiempo es ahora. No podemos seguir posponiendo, no podemos seguir conformándonos con menos. Dios quiere llevarnos a dimensiones gloriosas en el espíritu. Quiere abrir nuestros ojos para ver su gloria. Quiere destapar nuestros oídos para escuchar sus secretos. Imagínense lo que puede hacer Dios con una iglesia despierta, una iglesia que ve lo invisible, que oye lo inaudible, que toca lo intangible, una iglesia que se mueve no por vista natural, sino por revelación divina. Esa iglesia trastornará el mundo. En China, durante la persecución más fuerte, los cristianos desarrollaron sus sentidos espirituales al máximo, sin Biblia, sin templo, sin libertad. Aprendió a depender completamente del espíritu. Podían percibir quién era espía del gobierno, podían escuchar dónde y cuándo reunirse, veían ángeles protegiéndolos. Y la iglesia creció explosivamente. Mientras más persecución, más crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando no puedes depender de lo natural, desarrollas lo sobrenatural. Cuando no tienes recursos humanos, activa los recursos divinos. No estoy pidiendo persecución, pero sí estoy diciendo que necesitamos esa misma hambre, esa misma desesperación, esa misma dependencia del Espíritu. Necesitamos dejar de confiar tanto en nuestros métodos y programas y volver a depender de la guía sobrenatural de Dios. ¿Qué pasaría si cada miembro de esta iglesia tuviera sus sentidos espirituales activados? ¿Qué pasaría si cada uno pudiera escuchar la voz de Dios claramente? Si cada uno pudiera ver lo que Él está haciendo, si cada uno pudiera percibir su dirección, seríamos imparables. No habría engaño que pudiera entrar, no habría ataque que nos tomara por sorpresa, no habría oportunidad que perderíamos. Caminaríamos en victoria constante porque estaríamos sintonizados con el cielo. Pero todo empieza con hambre.
Todo empieza con sed. Todo empieza con un clamor desesperado. Señor, quiero más. No me conformo con esta vida cristiana mediocre. Quiero verte, quiero oírte, quiero percibirte. Activa mis sentidos espirituales. Si ese es el clamor de tu corazón, Dios va a responder. Él no hace acepción de persona. Lo que hizo por otro, lo hará por ti. Pero tienes que buscarlo, tienes que perseguirlo, tienes que pagar el precio. No va a suceder de la noche a la mañana. Es un proceso. Habrá momentos de gloria y momentos de desierto. Habrá experiencias maravillosas y tiempos de prueba. Pero si perseveras, si no te rindes, si sigues buscando, tus sentidos espirituales se desarrollarán. Y cuando eso suceda, tu vida nunca será la misma. Caminarás en una dimensión de gloria que no sabías que existía. Verás milagros que no creías posibles. Escucharás secretos que transformarán tu destino. Vivirás la vida sobrenatural para la cual fuiste creada. Algunos de ustedes, mientras él predicaba, han sentido algo despertarse en su interior. Es el Espíritu Santo activando sus sentidos espirituales. No lo ignoraré, no lo apaguen, ríndanse a él. Deja que haga la obra. Otros han sentido convicción porque saben que han descuidado sus sentidos espirituales. Han permitido que se duerman. Han dejado que el mundo los adormezca. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de volver a buscar su rostro. Y algunos están sintiendo un hambre que no habían sentido antes. Un hambre por más de Dios. Una semilla por lo sobrenatural. Eso es del Espíritu. Él está creando en ustedes el apetito por las cosas espirituales. No lo desperdicien. Aliméntenlo, cultívenlo. En un momento vamos a orar y va a suceder algo poderoso. Veo en el Espíritu que hay una unión especial en este lugar para activar los sentidos espirituales. Algunos van a recibir el don de discernimiento de espíritus. Otros van a recibir visión profética. Otros van a comenzar a escuchar la voz de Dios con claridad. Pero antes quiero que entiendan algo crucial. Los sentidos espirituales no son un fin en sí mismos. Son herramientas para cumplir su propósito. Dios no les va a dar vista espiritual para que se sientan contempladores. Se la va a dar para que guíen a otros. No les va a dar oído espiritual para que disfruten escuchando su voz solamente. Se lo va a dar para que sean mensajeros de su palabra. No les va a dar percepción espiritual para que se sientan especiales. Se la va a dar para que ministren con precisión. Con gran revelación viene gran responsabilidad. No piden sentidos espirituales si no están dispuestos a usarlos para su gloria. No busquen experiencias si no están dispuestos a servir. No anhelen lo sobrenatural si van a guardarlo para ustedes mismos. Les comparto una última historia que marcó mi vida. Conocí a una hermana que tenía los sentidos espirituales más desarrollados que había visto. Veía ángeles constantemente, escuchaba conversaciones celestiales, percibía lo que pasaba en lugares lejanos. Pero ¿saben qué? Vivía en completa humildad. Nunca alardeaba de sus experiencias. Las usaban solo para servir. Cuando alguien necesitaba una palabra, ella la tenía. Cuando había que interceder, ella sabía exactamente cómo orar. Cuando había peligro, ella advertía. Un día le preguntó cómo desarrollaron tanto sus sentidos espirituales. Su respuesta me marcó: hija, no busqué experiencia, busqué a Dios. No pedí ver ángeles, pedí ver su voluntad. No anhelé escuchar voces, anhelé escuchar su corazón. Los sentidos espirituales fueron el resultado, no la meta. Esa es la clave. Busquen a Dios, no las experiencias. Anhelen su presencia, no las manifestaciones. Deseen su voluntad, no las sensaciones. Y en ese buscar genuino, Él activará sus sentidos espirituales. Ahora sí, prepárense para recibir. Pero primero necesitamos hacer limpieza. Si hay pecado no confesado, confiésenlo ahora. Si hay falta de perdón, perdonen ahora. Si hay rebelión, ríndanse ahora. No podemos recibir lo nuevo si estamos aferrados a lo viejo. Señor Jesús, venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad. Hemos vivido demasiado tiempo con sentidos espirituales dormidos. Hemos caminado como ciegos cuando tú nos llamaste a ver. Hemos estado sordos cuando tú querías hablarnos. Perdónanos. Perdónanos por conformarnos con menos de lo que tienes para nosotros. Perdónanos por dejar que el mundo adormezca nuestros sentidos espirituales. Perdónanos por no buscar tu rostro con la intensidad
felicidad que mereces. Pero hoy, Señor, declaramos que eso se acabó. Hoy marca un nuevo comienzo. Hoy nuestros sentidos espirituales despiertan. Hoy nuestros ojos se abren. Hoy nuestros oídos se destapan. Hoy todo nuestro ser se sensibiliza a tu espíritu. Padre, abre nuestros ojos espirituales. Queremos ver lo que tú ves. Queremos ver tu gloria, tus ángeles, tus aviones, tus propósitos. Quita toda venda de nuestros ojos. Bastante veloz. Danos clara visión y nítida en el espíritu. Destapa nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz con claridad. Queremos distinguir tu voz de todas las demás voces. Queremos escuchar tus secretos, tus instrucciones, tus canciones. Afina nuestros oídos para captar hasta tu más suave susurro. Activa nuestro olfato espiritual. Queremos percibir las atmósferas correctamente. Queremos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo contaminado. Danos la capacidad de percibir tu presencia y la presencia del enemigo. Desarrolla nuestro gusto espiritual. Que tu palabra sea dulce a nuestro paladar, que podamos saborear tu bondad, que podamos distinguir entre la verdad y el error, entre lo que edifica y lo que destruye. Sensibiliza nuestro tacto espiritual. Queremos sentir tu toque, queremos experimentar tu abrazo, queremos que tu poder fluya a través de nuestras manos. Haznos sensibles a tu mover, a tu guía, a tu corrección. Ahora, en el nombre de Jesús, declara activación. Ojos espirituales, ábranse. Oídos espirituales, destápense. Todos los sentidos espirituales despierten. Lo declaro sobre cada persona en este lugar. Reciban, reciban, reciban. No por emoción, sino por fe. No por mérito, sino por gracia. Dios está impartiendo ahora mismo. Está activando lo que estaba dormido. Está despertando lo que estaba letargado. Algunos están sintiendo calor en sus ojos. Es el fuego del Espíritu activando su vista espiritual. Otros sienten sus oídos destapándose. Es el soplo del Espíritu abriendo sus canales auditivos espirituales. No se resistan. Deja que Él haga la obra. Veo en el Espíritu que algunos de ustedes van a tener sueños proféticos esta misma noche. Prepárense. Tengan papel y lápiz junto a su cama. Dios va a hablarles mientras duermen. Van a ver cosas que le van a dar dirección para los próximos meses. Otros van a empezar a percibir ángeles a su alrededor. No se asusten, son sus guardadores, sus protectores. Han estado ahí siempre, pero ahora los van a percibir. Denles la bienvenida. Son ministros enviados para servicio. Algunos van a desarrollar una sensibilidad especial para la intercesión. Van a saber cuándo orar, por quién orar, cómo orar. No ignoremos esos impulsos. Son alarmas del Espíritu. Obedézcanlas inmediatamente. Otros van a recibir discernimiento agudo. Van a poder ver las intenciones de los corazones. Van a percibir los espíritus que operan en las personas. Usen este don con amor y sabiduría, no para juzgar, sino para ministrar liberación. Y algunos van a experimentar la presencia tangible de Dios como nunca antes. Van a sentir su peso, su gloria, su fuego. No va a ser solo en la iglesia, sino en su casa, en su trabajo, en su auto. Él va a ser tan real para ustedes. Pero escuche, con esta activación viene un llamado a la consagración, un llamado al servicio, un llamado a ser diferente. No pueden recibir esto y seguir viviendo como antes. Sería peligroso. Desde hoy comprométanse a buscar a Dios cada día con hambre renovada. Proteger sus sentidos espirituales de la contaminación. Usar lo que Dios les muestre para su gloria. Mantenerse humildes sin importar lo que vean o escuchen. Someterse siempre a la autoridad de la palabra. Servir al cuerpo de Cristo con sus dones. Es un nuevo día, iglesia. Es un nuevo tiempo. Dios está levantando un ejército con sentidos espirituales activados. Un ejército que no será engañado. Un ejército que caminará en revelación. Un ejército que verá su gloria manifestada. Ustedes son parte de ese ejército. Fueron escogidos para este tiempo. No es casualidad que estén aquí hoy. Dios tenía esta cita divina con ustedes. Quería despertar en ustedes lo que el enemigo había adormecido. Ahora, cuando salgan de aquí, van a notar la diferencia. El mundo se va a ver diferente. Van a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Van a escuchar en conversaciones casuales lo que el Espíritu quiere decirles. No se asusten, disfrútenlo. Pero también van a percibir la batalla espiritual más claramente. Van a ver la opresión sobre
sobre las personas. Van a sentir la atmósfera de pecado en ciertos lugares. No es para que huyan, es para que oren, para que guerreen, para que traigan el reino. Recuerden, mayor revelación requiere mayor santidad. No jueguen con el pecado, no se expongan a contaminación innecesaria. Guarden sus sentidos espirituales como un tesoro precioso. Son su equipo para navegar en estos últimos tiempos y manténganse conectados. No traten de hacer esto solos. Necesitamos unos a otros, necesitamos rendir cuenta, necesitamos confirmar, necesitamos cobertura. El llanero solitario espiritual es presa fácil del engaño. También les advierto, habrá pruebas. El enemigo no se quedará quieto mientras ustedes desarrollan sus sentidos espirituales. Tratará de confundirlos, de asustarlos, de desanimarlos, pero no teman. Mayor es el que está en ustedes. Cuando vengan las pruebas y vendrán, recuerden lo que recibieron hoy. Recuerden este momento de activación. Recuerden que Dios mismo le dio estos sentidos espirituales. Él no se los dio para que fracasen, sino para que venzan. Y no se desanimen si no ven resultados inmediatos. Algunos verán cambios dramáticos de inmediato, otros experimentarán un desarrollo gradual. Dios conoce lo que cada uno puede manejar. Confíen en su proceso. Lo importante es no detenerse. Sigan buscando, sigan presionando, sigan creyendo. Los sentidos espirituales son como músculos. Mientras más los usados, más fuertes se vuelven. Mientras más los ejerciten, más precisos serán. Practica diariamente. Cuando se despierten, antes de abrir sus ojos naturales, abran sus ojos espirituales. Pregúntenle a Dios, ¿qué quieres mostrarme hoy? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que escuche? Durante el día, manténganse alertas. En medio de sus actividades normales, estén atentos al Espíritu. Él puede hablarles a través de cualquier cosa. Una conversación, un letrero, una canción, un pensamiento arrepentido. Estén sintonizados. Y en la noche, antes de dormir, repasen el día con ojos espirituales. ¿Qué les mostró Dios que quizás no notaron en el momento? ¿Qué lecciones había en las experiencias del día? ¿Qué se está preparando para mañana? También les animo a llevar un diario espiritual. Anoten lo que ven, lo que escuchan, lo que perciben. Con el tiempo verán patrones, entenderán mejor cómo Dios les habla personalmente. Será un tesoro de confirmación y dirección. Comparten sus experiencias con otros creyentes maduros, no para presumir, sino para confirmación y consejo. A veces lo que percibimos necesita la perspectiva de los demás. La multitud de consejeros trae seguridad. Y sobre todo mantengan el amor como motivación principal. 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Los sentidos espirituales sin amor producen orgullo. Con amor producen servicio, sin amor dividido, con amor unifica, sin amor destruyen, con amor edifican. Que todo lo que vean, escuchen y perciban sea filtrado por el amor. Ahora, antes de despedirlos, quiero orar una oración de bendición y protección sobre ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que ha recibido hoy activación de sus sentidos espirituales. Los cubro con la sangre de Cristo, los rodeo con tus ángeles guerreros. Declaro protección sobre sus mentes, que no sean confundidos ni engañados, que toda voz contraria a tu verdad sea silenciada, que toda visión que no venga de ti sea expuesta y rechazada. Declaro claridad sobre sus sentidos espirituales, que vean con nitidez, que escuche con precisión, que han percibido con exactitud, que disciernan con sabiduría. Declaro valentía sobre sus corazones, que no teman lo que vean en el espíritu, que no retrocedan ante la guerra espiritual, que avanzan con denuedo, sabiendo que tú vas delante. Declaro fructificación sobre sus hechos, que lo que han recibido, frutos abundantes, que vidas sean transformadas, que familias sean restauradas, que tu reino avance a través de ellos. Declaro multiplicación sobre esta impartición, que lo que han recibido lo puedan impartir a otros, que se levante una generación completa con sentidos espirituales activados.
Y declaro que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, que toda lengua que se levante contra ellos en juicio será condenada, que caminarán en victoria sobre toda fuerza del enemigo. Padre, te damos gracias por lo que has hecho hoy, te damos gracias por despertar nuestros sentidos espirituales, te damos gracias por llevarnos a una nueva dimensión en ti. Nos comprometemos a ser fieles con lo que nos ha dado, a buscar tu rostro diariamente, a mantener nuestros sentidos espirituales afinados, a usarlos para tu gloria. Que cuando regrese Jesús nos encontremos velando, nos encontremos alertas, nos encontramos con nuestras lámparas llenas de aceite y nuestros sentidos espirituales activados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, están despedidos, pero no para volver a dormir. Están despedidos para caminar en una nueva dimensión, para ver lo invisible, para escuchar lo inaudible, para tocar lo intangible. Vayan y sean la iglesia gloriosa que Dios diseñó. Vayan y caminen en el poder sobrenatural del Espíritu. Vayan y vivan con sus sentidos espirituales activados. El mundo necesita una iglesia que vea, que escuche, que perciba, que discierna. Ustedes son esa iglesia. Vayan y manifiesten su gloria. Que Dios los bendiga poderosamente. Que sus ojos estén sobre ustedes. Que sus oídos estén atentos a su clamor. Que su presencia los envuelva siempre. Hasta que nos volvamos a ver, mantengan sus sentidos espirituales activados. La gloria de Dios será revelada a través de ustedes. Aleluya, gloria a Dios, amén.